Bienvenidos sean todos ustedes al universo del jugador, mis queridos gamers universales. Toma tu control y ven a vivir conmigo esta maravillosa experiencia. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, dale pulgar arriba y dale click a la campanita. Y no te olvides, pero no te olvides de darle a los comentarios siempre y cuando sea con respeto. Y en esta ocasión, mis queridos gamers, estamos en el sucesor, o darle la bienvenida a este sucesor de IFC 24, mejor dicho, el sucesor de IFC 24, mejor dicho. Y este sucesor es IFC 25, ahí están viendo en pantalla a Aitana Bonmati, balón de oro por el 2023, por el Mundial de Nueva Zelanda y Australia. Jugadora que con 25 o 26 años logró esa hazaña. Y bueno, ahí la están viendo, la están presenciando. Quiero agradecerle a todos ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales como Universo del Jugador en YouTube, Universo del Jugador 22 en TikTok, Universo del Jugador 22 en Instagram, Universo del Jugador en página y grupo de Facebook, y nos pueden encontrar allí. Estamos totalmente contentos y quiero dedicarle un video o este video a Diego Izarra, que gracias a sus aportes, gracias Diego por tus aportes, bien merecido tienes este video. Yo creo que te agradezco de corazón los aportes que ha hecho para el universo del jugador, para este canal, y espectacular, gracias por todo, eh, tus consejos, tus ayudas, han sido bastante, un abrazo enorme, se te quiere mucho de corazón, y bueno, te dedicamos este video. Bueno, entrando en materia, IFC 25, he podido jugarlo detrás de cámara, he podido echarle un vistazo y me encanta porque ahora hay un más realismo de cuerpo a cuerpo, hay pases más realistas, hay centros más realistas y tiros más realistas. No entiendo, ojo, no entiendo el porqué de destrozar a una franquicia. Y esto lo digo a los youtubers, mis colegas youtubers, no entiendo. Pero no quiero entrar en eso de materia porque no, o sea, yo lo único que digo que uno tiene que jugar el juego, uno tiene que verlo por sí mismo y dar su propia opinión del juego. O sea, si uno no se deja llevar por ciertos comentarios, uno dice, nah, no vale la pena. Y eso a mí literalmente no me gusta, ¿ok? Entonces, yo prefiero primero jugar el juego, dar mi opinión personal, y yo considero de que EA tiene un potencial grandísimo. El EA que estamos viendo, el EA 25, tiene un abanico grande, tiene un abanico extenso de muchas cosas y tiene un realismo que, bueno, el jugador o jugadora se cansa. Hay este eh, encontronazos, hay, bueno, que no hay. Y eso me ha gustado. No siento el juego como si estuviese jugando un juego de supercampeones. Ah, que tú metías el centro y ya de una vez, o metías el gol y era como de supercampeones. Ay, ¡ting! Gol ya. Bueno, de verdad que no lo siento así, lo siento diferente. Eh, Vamos a aclarar algo con EA, y es que EA está apostando por esta nueva franquicia donde hay que darle oportunidades porque no se ha hecho ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, y la vamos a destruir así. No creo, no me parece justo. Ok, bueno, sigamos, vamos al menú, y en menú podemos ver que ya no se llama noticia o EA Live, sino noticias de FC, y aquí pues pueden ver
las noticias que se van viendo, ¿no? Eh, Aquí es carrera futbolística. Y también tenemos torneo, Ultimate Team, carrera de DT, clubes. Tenemos patada inicial, aprende a jugar, temporadas cooperativas y amistosos online. Bueno, o sea, el mismo formato de menú de IE 24 lo tiene IE 25, pero lo importante es el gran abanico que estoy nombrando. Y lo nuevo que tiene es impresionante. Yo estoy feliz. Yo aclaro, estoy feliz con mi adquisición. Porque es algo que yo siempre quise ver. Fue el fútbol femenino. Eh, en- ¿Por qué no jugar o el fútbol masculino o el fútbol femenino en un juego? Y ahora tenemos esa opción. Eh, y bueno, fíjense. Si me voy a carrera carrera futbolista o carrera futbolística, que también lo iba a decir. Eh, Entramos aquí, vamos a entrar y empezamos. Ok, ya estamos. Ok, puntos de inicio en vivo. Esto significa que vas a hacer una temporada real. Ojo, ¿cómo así? Te voy a dar un ejemplo. Tú tienes un equipo, el equipo es el Chelsea, ¿ok? Y está de sexto, de séptimo, de octavo, de noveno, de décimo, que por ahí Chelsea que puede estar. Y ojo, que aquí viene el chiste. Y el chiste es que tienes que llevar al Chelsea a lo más alto. No es que vas a empezar una temporada de cero de inicio, no, sino que donde está Chelsea en la vida real, en la temporada de la vida real, está aquí. O sea, esto se está sincronizando, ¿no? Con las temporadas reales. Y eso es espectacular. O sea, podemos dar un vistazo. Y vamos a dar un vistazo, ¿no? Y fíjense, miren, dice que Real Madrid está, ¿ok? De segundo. Barcelona está de primero. Atlético de Madrid está de tercero. El Real Sociedad está de cuarto. Está de quinto Atlético de Club. Y perdón, Costa ADG Tenerife, o Tenerife, mejor dicho, este está de sexto, séptimo está el Levante, ¿ok? Eh, y también tienes las copas de UEFA Champions League, por así decirlo, pero si yo quiero, decía Jaime, voy para la liga inglesa. Ahí vemos que está el Chelsea de primero. Fíjense lo que yo estaba contando, ¿no? El Chelsea está de primero. Miren los puntos. Tienen los partidos de, de juegos. Tienen las posesiones, tienen los clubes. Entonces, y próximos partidos. O sea que si Chelsea tiene que jugar contra el Leicester City. Si vas a hacer el Manchester City, está de segundo puesto, ahí lo estás viendo, y vas a jugar contra el Everton. O sea, y los puntos ahí te lo están diciendo. El Chelsea tiene 27, mientras que el Manchester City tiene 22. Eso es lo que yo te estaba contando, eso es lo que yo te estaba diciendo. Vas a jugar un equipo real, y cuando yo voy pasando, fíjense que van apareciendo, ahí dice, vean el Brighton. eh, y ahí donde dice Brighton, ahí está la estrellita verde, ¿no? O sea, porque es el equipo que estás utilizando. Entonces, mira, está Chelsea, entonces está Crystal Palace, está el Everton, ¿ok? Y está el Leicester City, está el Liverpool, mira que Liverpool está de séptimo, está de 9 puntos, ¿ok? Ahí estamos, ahí ves el Manchester City, Manchester United. Eh, no estoy diciendo todas las posiciones porque ustedes la están viendo. Ok, y después, eso es la liga femenina. Ojo, si vamos a la liga masculina, es esta, ¿no? Y puedes jugar con los dos.
tanto femenil como masculino. Ok, equipo femenino, equipo masculino. Y por ejemplo, si yo quiero jugar, mira, ahí está el Arsenal, está el Manchester City está de cuarto. El Liverpool va de primero. Ah, estos son los masculinos, ojo. Y el Brighton va de séptimo. Entonces, si yo quiero jugar la liga italiana, por así decirlo, también lo mismo. Te van viendo. Eh. Pero si no quieren jugar eso, ojo, no quieren jugar eso y quieren jugar una temporada cero, es nueva temporada, que es esto que está aquí, ¿verdad? Nueva temporada, nueva temporada, le das a usar plantillas actuales y aquí viene la magia, como dicen por ahí. Crear un nuevo futbolista, eso se sabe, porque ojo, todo el tiempo hemos creado un futbolista masculino y lo hemos hecho y hemos jugado. ¿Quién no? ¿Quién no? Entonces, lo nuevo es que ahora puedes crear una chica femenina, una futbolista femenina. Puedes crearte a ti, crearte a ti, que eres una fan del fútbol femenino y te puedes crear a ti misma. Puedes crear a, ojo, a Alex Morgan y revivir la carrera de Alex Morgan. Wow, impresionante. Y bueno, estos son los dos porque te estoy diciendo, masculino y femenino de creación. Y también tenemos jugar como el futbolista real. Ojo, esto es impresionante. Fíjense que lo que me ha gustado de esto es cómo están esculpidos los rostros. Miren la foto y miren a la jugadora, ¿no? Impresionante, igualita. Ahí tienen la Atenea, fíjense. ¿Sí? Alba Redondo. Esta Linda Caicedo. Ustedes mismos vayan juzgando. Está Olga Carmona. Y está Tere Valera. Bueno, a mí me fascina mucho lo que es Tere, lo que es Olga, lo que es Misa. Lo que es Atenea, que bueno, ya ustedes saben porque yo les he dicho, ¿no? Y bueno, aparece el Real Madrid femenino porque yo los puse como mi equipo preferido. IFC 24 y en IFC 25. Y por eso que me sale de primero. Pero fíjense, aquí están todas las jugadoras. Y por ejemplo, si yo quiero ver a... Bueno, voy a ir al Atlético de Madrid. Ya está, miren, Lola Gallardo, está Moraza, está Pérez, está Lauren, está Medina, está Gaby García, una gran jugadora de la selección venezolana de fútbol y de Venezuela. Gaby, eres una en un millón. Si estás viendo este video, pues te dedicamos este video a ti también, porque eres una grande que ha dejado en alto el nombre de Venezuela y el nombre de la selección venezolana de fútbol. Obviamente Venezuela es campeón de preolímpico, fue subcampeón del mundo. Ojo, eso, cosa que mucha gente no sabe. Pero ahí va. Y ahí le estoy dando un vistazo lo que es el Atlético de Madrid. Quiero ahí tiene masculinos también. Yo le estoy dando un vistazo para que ustedes vean, ¿no? Y pero volviendo al femenino, bueno, quiero decir una cosa aquí y es que el equipo BFC de la liga New
NWSL tiene a Deina Castellanos, estandarte de la selección venezolana. ¿Y por qué es un estandarte? Porque es una guerrera, es otra guerrera, porque Gaby también es una guerrera. Pero esta señorita ha llevado muy en lo alto lo que es ser una futbolista criolla. Y donde quieras que estés, Deina, te mando un saludo. Este también video te lo quiero dedicar. Y gracias por dejar el nombre de Venezuela en alto, porque es importante. La selección venezolana de fútbol femenino tiene mucho, mucho que está dando y que dio y que va a dar, porque es una selección guerrera, de que ha llegado a semifinales, ha llegado a finales, ha llegado bastante lejos. Y Deina es digno de admirar y reconocer, porque hasta estuvo en una de las galas de Balón de Oro. Y no muchas jugadoras pueden presumir de eso, ¿ya? Y que le den el Balón de Oro a una jugadora es importante, porque te hace merecedor de que eres la mejor jugadora en el momento del mundo, ¿ok? Y Deina estuvo allí. Deina Castellanos, donde quieras que estés, un abrazo enorme a ti. Y bueno, también un abrazo a Gaby y a todas las venezolanas, porque me encontré a muchas jugadoras venezolanas y eso a mí se me guarapó el corazón. Me encantó. Y pues me encontré con muchas jugadoras venezolanas que están jugando en la liga española más que todo. Pero también está en la liga, eh, hay venezolanas en la liga estadounidense. No solamente está Deina, también está otras jugadoras. Y también hay jugadoras de la selección Colombia que yo dije, wow, impresionante, me encantó, me fascinó, me gustó ver a jugadoras de la selección Colombia también, del tricolor colombiano. Y, y ver, por ejemplo, ahorita vimos a Linda Caicedo, ¿no? También está Lacey Santos. Ahora se lo voy a poner para que usted la vea. Pero obviamente, cuando veo jugadoras, que, ojo, no sean de Argentina, no sean de Brasil, porque ya yo sé que ahí dan mucho. Ellos dan mucho, mucho. Son eh, selecciones y países que dan todo por el todo. Y eso, ojo, no estoy diciendo que Brasil y Argentina no me llenen de orgullo, porque me llenan de orgullo también como latinos. Pero ya sabemos que, ¿sabes qué es lo bonito? Ver el esfuerzo día a día de aquellas jugadoras, que hay un propósito en el deporte. El deporte se debe hacer por pasión, por amor y por dedicación a eso, y por una gran salud. Y yo amo mucho el fútbol, y me encanta y me fascina el fútbol. Y, y ver a Catalina Osmed, a Lacey Santos, que la estamos viendo ahorita, es para mí espectacular. Un enorme abrazo a Lacey Santos también, porque aquí nadie está excluido, aquí todos estamos incluidos. Y yo quiero darle un abrazo a Lacey Santos, a la selección colombiana de fútbol, que casi estuvo a punto de llegar a una final. Fue Nueva Zelanda y Australia 2023. Sigan cosechando éxitos, sigan luchando, tanto la selección venezolana como la selección colombiana. Son grandes estandartes, son grandes selecciones, y son selecciones hermanas, porque a la final estamos
eh, unidos por un vínculo. Y eso es importante. Bueno, mis queridos gamers, aquí estamos viendo todo, todo. O sea, es que me encanta, que espectacular todo esto, de verdad que sí. Y ojo, eh, puedes jugar con iconos, con los iconos. Ya tenemos a Rivaldo, tenemos a Schelling, tenemos a Andriy Shevchenko, tenemos a Debo Zucker y tenemos a Sócrates. Fíjense, ojo, que ahí tienen el global, tienen el nombre y tienen el ritmo, el tiro, los pases, el regate, la defensa, el físico, que te dice todo el total del global que tienen a su mano, ¿qué? Izquierda o derecha. Y, o sea, también tienes el, el puesto de donde ellos están, pues en este caso Sócrates, medio centro ofensivo. Ok, igual cuando vayas a entrar a jugar con una jugadora real, se va a ver, porque ahí se vio, ustedes lo vieron, no voy a entrar otra vez. Y ojo, yo hago esto que para que ustedes vean todo el contenido del menú, para que ustedes mismos se den cuenta, ojo, de cómo es todo el juego y que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, porque a la final ustedes son los que deciden si quieren el juego o no quieren el juego. Así de sencillo. Y eso no se critica, porque a la final eres tú el que tienes el poder de decisión de qué juego quieres jugar, para sentirte contento, para sentirte feliz y para pasar un buen rato, porque para eso son los juegos. Ok, miren una cosa aquí, es lo mismo que en carreras futbolísticas. Ok, es lo mismo. Si yo me voy para acá, son las temporadas en vivo, me voy a meter, ¿ok? Eh, y aquí me está diciendo lo mismo. Mira, Real Madrid está de segundo, el Barcelona de primero. Claro, esto es en femenino, ¿no? O sea, pero si vamos al masculino y buscamos España también, bueno, Barcelona también de primero y el Real Madrid de segundo. Qué coincidencia. Ok, pero bueno, eh, y aquí están todos, eso es el masculino, eso no es el femenino. Entonces, pero tienes, ojo, femenino, masculino. ¿Ok? Entonces, fíjense que está la liga, la Bundesliga, ¿ok? Alemana. Y ahí tienes, mira que el Dortmund está de sexto, el Wolfsburgo está de quinto, y así. O sea, incluso tú puedes bajar, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, si quieres, ¿no? Y puedes meterte. Oh, estoy descargando las actualizaciones. Pero ok, yo puedo salir de aquí. Ya salí. Y la idea no era entrar, la idea es para que ustedes vieran, ¿no? O sea, esto que está aquí, ojo, lo mismo que acabo de decir en carrera de futbolista, ¿no? Nueva temporada, una temporada en cero. Te metes, usar plantilla. Y aquí no vas a utilizar a ningún jugador. Aquí lo que vas a utilizar es a tu entrenador favorito, ¿ok? Ah, y aquí es como crear tu entrenador favorito. Y cualquiera, puede ser Sir Alex Ferguson, ojo, puede ser Jürgen Klopp, que ya no está, ya van a ver que no está. Le di un abreboca para que ustedes vean, ¿no? Y este puede ser Marcelo Lippi, puede ser cualquiera de ustedes que crean, y usted puede crearse a sí mismo, obviamente, y ser un entrenador. Y hace sus propias estadísticas o formaciones, como usted quiera llamarle. Ok, jugar como un DT real, y aquí es donde voy. Alberto Turil es el entrenador femenino de las merengues, de las vikingas. Y aquí tienen
son los entrenadores, ojo, de cada club de la Liga F, o sea, de la Liga Femenina de Fútbol Español. Y también aquí está la inglesa. Tenemos a Sonia Bonpastor. Tenemos a Robert Wilhelm. Tenemos a Matt Skinner o Skinner. Brian Sorensen. Tenemos a Ryan Skinner. Ok. Tenemos a Gareth Taylor. Y tenemos a Matt Beer. Bueno, estoy tratando de tratar de decir el nombre, ¿no? Pero Laura Kaminsky. Ok, Laura Kaminsky. Y pues, ok. Para más allá, también tenemos el resto del mundo. Tenemos a Maximiliano Canzi. Tenemos a Felipa Patao. Tenemos a Susana Baker. Tenemos a Joel. Bueno, pero no sé cómo pronunciarlo. A Renato. Tenemos a Giri. Y tenemos a Leanne Rose. Ok. Aquí tenemos también Alemania. Y tenemos todo. O sea, aquí yo solamente voy a pasarlo porque para que ustedes vean, ¿no? Estos son los femeninos. Ojo, no son los masculinos. Pero fíjense que no está la Liga de Estados Unidos. No está la Liga de Estados Unidos. No está la Liga estadounidense. No está por allí. ¿Ok? Equipos masculinos. Fíjense que nada más está de el señor Nuri Sahin. Es Arabia Saudita. Tenemos todos estos que están en Arabia Saudita. ¿Sí? Ojo, como le digo, yo le estoy mostrando el panorama que yo dije que estaba grande, ¿verdad? O sea, que amplio. Y, y ustedes van viendo, la Liga Argentina, tienes ahí también Marcelo Gallardo, está Miguel Ángel Russo, tenemos a Fernando Gago, Eduardo Domínguez, Marcelo Méndez, Gustavo Costas, Gustavo Quintero. Fíjense todo esto. Ya no le voy a decir nombre porque para que ustedes vayan viendo. Pero es un abanico ahora enorme. Ahora hay más entrenadores. O sea, bueno, en la parte masculina, obviamente, ¿no? Este, fíjense todo esto. A mí me pareció bien que hicieran más entrenadores porque, bueno, el abanico es grande. Está Dinamarca, fíjense. Oh, yo voy pasando. Escocia. Mira, aquí está Brendan Rodgers. Que, bueno, no, dije que no iba a nombrar, pero Brendan sí lo conozco desde que está en la liga de Inglaterra, ¿no? O sea, en la Premier League. Y verlo aquí, bueno. eh, yo sí, no, bueno, a mí me gustaría ver a Graham Potter, no lo he visto. No sé dónde estará. Pero eso es uno de los también entrenadores grandes que fue espectacular en la liga de Inglaterra, en la Premier League. Mira, ahí está el Cholo. Ahí tenemos a Flink. Perdón, Hansel Flink. Tenemos a Hans Flink, perdón. Tenemos a Carlo Ancelotti. Tenemos a Ernesto Valverde. Igualito. Ahora sí se parece, ¿eh? Miren, esto es lo que estoy diciendo. Se ve la foto y se ve al hombre y es igualito. Tenemos a Manuel Pellegrini, el arquitecto. Tenemos a Claudio Giraldes. Tenemos a Manolo González. Fíjense todo. Está Mitchell.
o que el Girona son los mismos dueños, los dueños de Girona son los mismos dueños del City. Entonces se comparten cosas, ¿no? Ah, está la liga Hypermotion, que es la otra liga. Y les voy mostrando los entrenadores. Y la liga francesa nada más está Luis Enrique. Ahí está viéndolo. Están viéndolo. En la liga india tienes estos señores que están aquí. Y también aquí está la liga inglesa, la que a mí me interesa. Y bueno, vamos a ver algo aquí. No, solamente está la Premier League. Aquí está Mike Arteta, igualito. Unai Emery, igualito. Enzo Maresca también está igual. Sean Dyche, igual. Arne Slot. Este es el sucesor de el señor Jürgen Klopp. Ok, Jürgen Klopp. Está Pep Guardiola. Está Rubén Amorim, que fue el entrenador del Sporting de Lisboa. Este señor va a dar mucho que hablar ahora, ya teniendo al Manchester United en sus manos, porque es un gran entrenador y llegó al Sporting de Lisboa a lo más alto. Entonces es importante. Fíjense que aquí va Ruud van Nistelrooy, y me disculpo si hay el ruido de fondo, no puedo evitarlo porque se escucha. Bueno. Y Kieran McKinnon, está Julio Lopetegui y está el señor Anej Postecoglou, ¿ok? Fíjense, y ustedes pueden darle aquí, le pueden cambiar atuendo, ¿verdad? Espíritu Santo. También tenemos a Eddie Howe, Gary O'Neill, uno de los tremendos jugadores de todos los tiempos, en mi opinión. Marco Silva. Fíjense, vamos. Y Andoni Iraola. Bueno, estos son para que ustedes vean. Ahora, en la liga italiana está Thiago Motta, que es jugador de la Juventus, ya no es Maximiliano Allegri. Antonio Conte es el entrenador del Napoli. Fabio Vecchia. Tenemos a Paolo Vanoli. Tenemos a Rungiai. Tenemos a Cesc Fábregas, es el entrenador de Como. Wow. Miren las cosas que uno se encuentra. Marco Giampaolo, entrenador del Lecce. Paolo Zanetti, entrenador o entrena al Chievo, al Hellas Verona, perdón. Y Eusebio Di Francesco. Tenemos a Vincenzo Italiano y tenemos a Roberto Di Avercia, Davide Nicola, Rafael Paladino, Patri Vieira va a estar entrenando el Génova, y Alessandro Nesta, que entrena a el Monza, ok, pero también tiene segunda división, así que vamos a ver la segunda división. No nos perdemos esta segunda división. Ahí pueden ver. Yo voy pasando. Yo voy a hablar un momento y me voy a detener aquí. Voy a hablar. Filippo Inzaghi fue uno de los mejores delanteros de la historia de la selección italiana y del Milan, ¿ok? Y de otros clubes. Y este señor ahora entrena a Pizza, por lo que estoy viendo. Ojo, ha tenido otros clubes que ha estado entrenando, pero el más logro de la familia Inzaghi, ¿ok? Porque está Simón y está Filippo. Yo creo que Simón es el que ha tenido más logros a nivel de entrenador. Si no
pónganme en los comentarios qué logro tenía Felipe Inzaghi como entrenador y lo compartimos. Entonces, fíjense algo. Simón llegó a la final de la Liga de Campeones, no la ganó. Después que la perdió, pues llegó a ser su campeón porque el City fue, ahí es cuando el City fue campeón por primera vez, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Lo que ha pasado. Yo quiero aclarar algo. Primero, eh, Simón tiene muchos méritos. Simón Inzaghi tiene muchos méritos porque él merece todo eso y mucho más. Como jugador no tuvo tantos, pero como entrenador sí los tuvo. Y eso es importantísimo, súper importante. Y me alegra de que haya tenido, tenga ¿cómo se llama esto? Esa buena carrera como entrenador. Esa carrera como buen entrenador, ¿ok? Ok, mis queridos gamers, sigamos. Está Alessandro Del Canto, Fabio Grosso, ¿ok? Y, espera un momento. Está Fabio Grosso, está Leandro Greco, Giovanni Stroppa y tenemos a David Posansini, Michel Migagni, Mignagni. Ajá. Y tenemos a Fabio Caserta, Guido Pagliuca. Oye, ya iba a decir que si era Gianluigi. Gianluca Pagliuca, perdón. Al menos que sea él, porque el único Pagliuca que yo conozco en mi vida es Gianluca Pagliuca. Bueno, perfecto. Maximiliano Albini. Está Antonio Calabro, Fabrizio Castori y Pier Paolo Bisoli y Luca D'Angelo. D'Angelo. Bueno, mis queridos gamers, ¿cómo les puedo contar todo esto? Estos son unos avances que yo les quiero dar. Como ven, aquí pueden ver, y esto es lo último a lo que me voy a referir, ¿ok? Pueden ver, aquí puedes hacer tus propios entrenadores, agarras uno de ellos y lo modificas y lo puedes hacer. Perfecto. Bueno, mis queridos gamers, espero que les haya gustado este vistazo un poquito. Si hay algo que se me olvidó, no me disculpo, pero bueno, como siempre digo, espero que vean nuestras series, que sigan compartiéndolas, que den a ese me gusta y le den reventar a ese botón. Y no te olvides de los comentarios. Y como siempre digo, donde quiera que estés y en el país que estés, que pases buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Sigan viendo todas nuestras series y los invito a verlas, como el Mundial Qatar 2022, el Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023, también tenemos todos los catálogos, la Berklis, también tenemos la Liga F, y también tenemos los playoffs de la NBA. Todos ellos los puedes ver, los puedes en nuestro canal. Vean estas series, sigan viendo el universo del jugador, sigan disfrutando. Dios me lo bendiga, me los acompañe a todos ustedes y nos veremos en una próxima serie.